6 de la mañana, 25 minutos, denuncias de corrupción en el Ministerio de Salud. Vamos a retomar este tema, pero lo hacemos con nuestro siguiente invitado, es el ingeniero David Salomón, exdirector de la ARCSA. Ingeniero, buenos días, gracias por acompañarnos. Muy buenos días, un gusto estar aquí. Ingeniero, hace muy poco entrevistamos a la asambleísta Mae Montaño, y ella nos comentaba que usted tuvo la valentía de hacer importantes denuncias en contra del Ministerio de Salud. Recordemos que la anterior ministra, Verónica Espinosa, fue destituida del cargo y abandonó esta cartera de Estado por múltiples denuncias, múltiples críticas en su contra. Y nos decía Mae Montaño que usted tuvo la valentía de realizar denuncias de lo que ocurría con estos dispositivos, estas pruebas para detectar VIH con desinfectantes que se utilizaban en quirófanos, y que luego de todas estas denuncias, y hay que decirlo, luego del llamado a realizar denuncias que hizo el presidente de la República, Lenín Moreno, en una cadena nacional, diciéndole a los funcionarios, a las personas, a los periodistas, que no tengan miedo, que denuncien, que den a conocer casos de corrupción o posibles irregularidades. Usted lo hizo, según nos decía la asambleísta Mae Montaño, pero ya no está en el ARCSA. ¿Fue despedido? ¿Fue reubicado? ¿Fue sacado del cargo? ¿Qué ocurrió, ingeniero? Primeramente, les brindo un poco el antecedente porque está vinculado, obviamente, el antecedente de mi participación a nivel de colaborar con la justicia, tanto con la Contraloría General del Estado y la Fiscalía General del Estado, es relevante. El medio digital La Posta hizo una investigación, identifican incumplimientos, y los incumplimientos nacen de análisis laboratoriales, los cuales yo he sido responsable cuando ejercí como director técnico de laboratorio de referencia. Posterior hubo el contacto y me propusieron si quería yo públicamente dar mi criterio y comunicar qué es lo que había pasado. Eso se dio en mayo del 2019, salió una entrevista. A partir de eso, la Fiscalía General del Estado, que tenía ya abierto un proceso de indagación previa en contra de Verónica Espinosa, María Verónica Espinosa, me llama a rendir versión voluntaria. A partir de ese momento, soy testigo protegido de la Fiscalía. La Fiscalía sigue en el proceso. A partir de eso, la Asamblea, a través de Mae Montaño, tuvo lo que es un proceso para ver si se daba o no un juicio político. Los comités de salud y de fiscalización de la Asamblea me convocaron para explicar y defender técnicamente qué era lo que había pasado y demostrar si efectivamente hubo o no algún tipo de incumplimiento y si tanto ARCSA como MSP y las demás instituciones vinculadas actuaron acorde a la ley para salvaguardar la salud de los ecuatorianos. Ingeniero, ¿de dónde llegó la orden para que usted sea separado de sus funciones? Desconozco de dónde llegó la orden. Cuando a mí me notifica la directora de Talento Humano, a través de una acción de personal, en la cual indicaban que a través de una reunión extraordinaria de la dirección ejecutiva y otras personas que no mencionaba, otros funcionarios, se había determinado de que debía darse mi salida, y en la acción de personal consta de qué motivo otros. Como antecedente a esto, desde mayo del 2019 hasta la presente fecha, ha habido 4 directores ejecutivos, y la posición después de uno colaborar con la justicia y tener muchos funcionarios que corresponden o que estaban vinculados a la gestión de Verónica Espinosa, y generarme, tener enemigos, amenazas y muchas cosas, se vuelve un ambiente muy estresante, por el cual además uno debe, yo como funcionario me cuidé mucho de siempre seguir manteniéndome a nivel de la norma, de la ley, del cumplimiento al 100% de lo que se exige para garantizar la calidad de productos. En el Ecuador, justo que tenemos ahora bastantes problemas con la influenza, el Ministerio de Salud y empresas privadas realizan un proceso de importación de vacunas de la influenza, y estas pasan por un proceso de liberación de lote. Cada lote que ingresa debe ser liberado. Es liberación lote a lote para las vacunas de acuerdo a la normativa para medicamentos biológicos. El proceso puede durar de entre 1 a 30 días, generalmente por tiempo promedio 15, 20, 30,
a veces puede ser más, dependiendo si hay alguna temática que la empresa o el ministerio no haya justificado técnicamente o correctamente, y puede subsanar, si es que es subsanable. Y el director ejecutivo, a través de un WhatsApp, me solicita que priorice o que saque o que libere sí o sí unos lotes de vacunas de la influenza. En ese momento yo no contaba con los sustentos respectivos para poder ejercer esa acción, de lo cual si yo hubiera procedido con esa solicitud vía WhatsApp, hubiera caído en incumplimiento de funciones, incumplir con mis responsabilidades como funcionario. Si las vacunas tienen o no tienen problema, o se presuma que tengan algún problema, o llegan a hacer un daño a la población, el que carga con la responsabilidad penal de eso hubiera sido yo. Entonces, obviamente, yo presenté claramente una negativa. El 6 de diciembre, posterior a eso, no hubo más comunicación con otros directivos ni con la máxima autoridad. Y el 12 de diciembre a las 4:30 llega la directora de Talento Humano con otras personas, otros funcionarios que servirían de testigos, y se proceden a solicitar que me notifiquen. Yo me niego a la notificación, o sea, no acepté, no recibí la acción de personal, y le indiqué de que estaba en un proceso en el cual soy testigo protegido, que estoy colaborando aún con la justicia, de que hubo una solicitud de un asambleísta en el cual, de acuerdo a un artículo de la Constitución, que habla que cuando funcionarios participan, denuncian o colaboran, cuando se identifican actos de corrupción, se debe garantizar su estabilidad laboral, su remuneración, su seguridad física y la de sus familiares. Entonces, le presenté el documento, y en base a eso, igual yo fui cesado, después ya me sacaron del IES, y a partir de ese momento ya no ejerzo como director técnico de laboratorio. Ingeniero, ¿quién es el director que vía WhatsApp le solicita que haga sí o sí esta liberación de los medicamentos? Le soy muy franco, prefiero no dar nombres. Esa información que me pregunta es pública, la pueden verificar. Por múltiples razones de todo lo que mi familia y yo ya hemos pasado, prefiero mantener... Pero usted dice que recibió la orden de personal, pero usted, ¿qué cree? ¿De dónde vino esa orden? ¿La orden de liberación de las vacunas o la orden de mi salida? La orden de su salida del ARSA. Puede ser solo del director ejecutivo, que el director ejecutivo, como las vacunas están vinculadas también a gestión del ministerio, de otros funcionarios, otras instituciones, haya habido algún consenso o alguna disposición de como no estaba alineado o no apoyaba, probablemente se consideró de que era oportuno que mejor yo saliera. Desconozco, lo que estoy mencionando es una presunción mía, no tengo ninguna evidencia al respecto, pero es lo que considero mi análisis. Ingeniero, siento que tiene mucha precaución en entregar declaraciones a los medios de comunicación. Esta es la primera vez que doy alguna declaración desde que soy testigo protegido de la... Ahora, ¿es verdad que usted recibió múltiples amenazas por sus declaraciones respecto al tema de corrupción en el Ministerio de Salud y que es parte de procesos judiciales que se siguen en la Fiscalía y que en su momento usted llegó a temer por su vida y la de su familia, ingeniero? Sí he temido. He recibido amenazas, tuvo saboteaje de mi vehículo, tuvo costos, entre otras cosas, también el susto de que se denuncie a Fiscalía de acuerdo al proceso respectivo, y había que identificar si fue hecho o no en mi domicilio o de otra forma, lo cual da indicios de que alguna persona o X persona tuvo acceso cercano a donde yo vivo. Recibí llamadas telefónicas que aparece un número como viniendo del extranjero. Yo tengo familia en el extranjero, entonces un familiar y voz distorsionada indicando de que me iban a matar a mí y a mi familia. Después otras llamadas donde se escuchan sonidos de bala, etcétera, etcétera. Yo comuniqué igual a las autoridades de la Fiscalía que me brindan el soporte y protección, que eso consta de acuerdo a los archivos y procedimientos de ellos. Y efectivamente, al momento, a pesar de haber, o no a pesar, pero dentro de haber ejercido con mis funciones, haber cumplido, haber colaborado, haber apoyado un proceso para el cual la ciudadanía y todos en sí, en este país, se centren en que se debe garantizar el servicio de salud, medicamentos y cualquier cosa que se vaya a dar, que pueda matar o que pueda causar un daño hacia un ciudadano,
debe tomarse con mayor delicadeza y deben haber las sanciones respectivas. Su trabajo en el ARSA precisamente era verificar la calidad de medicamentos, de pruebas, y así, según las múltiples declaraciones que usted ha hecho, presentaba informes de posibles irregularidades en las pruebas para detectar el VIH. Según yo he escuchado múltiples entrevistas que usted ha dado, usted mencionaba que era posible que había falsos positivos, es decir, una persona que no tenía VIH, la prueba podía determinar que sí, y viceversa. Y eso es muy preocupante. También había otro caso, por ejemplo, que usted mencionó en sus entrevistas, sobre un desinfectante que no tenía la calidad adecuada y llegaba a quirófanos, y con ese desinfectante se limpiaban los instrumentos quirúrgicos que luego iban a ser utilizados en operaciones con pacientes, y todo eso generó esta gran polémica que finalizó con la salida de Verónica Espinosa, la ex ministra de Salud. ¿Qué respaldo o qué apoyo tal vez recibió usted de las autoridades de gobierno? Tal vez de presidencia llegó algún tipo de apoyo, alguna comunicación indicando que querían verificar, corroborar toda la información que usted había enviado, porque, insisto, el presidente Lenín Moreno dijo en una cadena nacional o instó a la ciudadanía a denunciar los posibles casos de corrupción, y usted lo hizo. ¿Y el gobierno qué acción ha tomado? A partir de las denuncias o de hacerse pública la información referente a incumplimientos identificados en los productos, la Fiscalía abrió una indagación previa. La Contraloría General del Estado empezó una auditoría en la cual varias veces me solicitaron información, aclaraciones, análisis, criterio técnico, trabajo bastante fuerte. Por parte de la Asamblea Nacional me llamaron varias veces. Ir a los comités no es necesariamente algo muy cómodo, o alegre o amable, porque son políticos. Entonces, la percepción de ellos y de acuerdo a los partidos a los que pertenecen los hace tener una postura que no necesariamente va hacia el análisis técnico, sino hacia tratar de distorsionar un poco la información para que se pueda manejar otro tipo de intereses, por lo cual fue algo difícil. Por ninguna otra autoridad sí fui contactado, solicitado información o apoyado. La asambleísta Mae Montaño hizo sus gestiones desde la asamblea, no tuve contacto con ella, nunca me convocó ni nada, pero públicamente brindo apoyo, lo cual agradezco muchísimo. Actualmente todavía la asambleísta Mae Montaño ha sido un gran apoyo en estos momentos que son difíciles. Entonces, ingeniero, usted en su comparecencia ante la Comisión de Fiscalización de la Asamblea confirmó que se registraron falencias en los insumos médicos como los kits de VIH, paracetamol y desinfectantes hospitalarios. ¿Usted confirmó esto en la comisión? Mis estimados, eso está en redes, fue público, está grabado, son antecedentes que ya están, de lo que es mi conocimiento, está publicado en la página web de la Contraloría, el informe final de auditoría sobre la adquisición creo que era 2014 o 2015 hasta el 2019 de los kits de VIH, donde entran los coreanos y los japoneses, los Alere, los SD Bioline, etcétera, y determinan incumplimientos de reglamentos o normas o leyes. Me asombró mucho, no soy abogado, no tengo ni idea de cómo funciona el determinar responsabilidades penales, administrativas o las que sea, y en las conclusiones y recomendaciones no menciona algún tipo de responsabilidad hacia los funcionarios que de acuerdo a su cargo tienen responsabilidades por los incumplimientos identificados. Me pareció muy positivo de que la Contraloría haya logrado identificar y sustentar técnicamente de que hubo irregularidad y que corroboraron todo lo que ya se había planteado, pero estoy a la expectativa o a la espera de ver cómo continúa y si las autoridades darán las responsabilidades correspondientes a nivel administrativo, civil, penal, y coordinar con las demás autoridades para que eso se cumpla y generar, Dios mediante, un antecedente para que futuras autoridades sean mucho más responsables en el manejo de este tipo de cosas y, Dios mediante, no se vuelva a repetir este tipo de problemáticas. Ahora,
yo creería que hablo por muchísima gente, preocupa la ligereza con la que se trabaja dentro de un ministerio tan importante como es la cartera de Estado, que está encargada de la salud de todos los ecuatorianos. Usted mencionó que vía WhatsApp le dijeron un director, que ojalá nos esté escuchando, que le dice sí o sí tienen que salir. O sea, no veamos tiempos, no veamos calidad de trabajo, tienen que salir porque es importante y hay que cumplir. Vimos todas estas irregularidades que usted menciona sobre los kits de VIH, los desinfectantes que le llegaron hasta los quirófanos, de una ministra que hasta lo último dijo que todo estaba aprobado, lo dijo aquí en Notimundo al Día, que todo estaba bien, que las organizaciones internacionales habían dicho que cumplían con los perímetros de calidad. Y yo hubiese esperado, creo, como ciudadana, que ante estas denuncias que usted menciona, ciertas o falsas, haya un proceso de investigación profundo para determinar si o no estas pruebas de VIH cumplían con todos los parámetros para poder llegar a un centro de salud y llegar a un usuario y hacerle la prueba. Pero, ¿qué pasa dentro del Ministerio de Salud ahora con la nueva ministra, que ha sido llamada ya por varios asambleístas como la ministra del silencio? ¿Ha hecho algo al respecto? Porque usted, que estaba dentro del ARSA, sin duda conoce a funcionarios que no realizan de manera correcta su trabajo. ¿Ha habido cambios? ¿Ha habido alguna diferencia ahora con la nueva ministra? La nueva ministra era la coordinadora zonal 8 bajo la gestión de la anterior ministra. Y considero, es mi percepción, no tengo evidencia, lo que yo considero hasta el tiempo en que yo ejercí y colaboré con Contraloría y Fiscalía, de que muchas de las problemáticas estructurales en el sistema de salud, que puede requerir inversión, puede requerir cambios estructurales, entrada, salida de funcionarios, asesoramiento, al menos yo no los he logrado evidenciar todavía. Desconozco, no sé si la señora ministra tendrá algún informe, evidencia de todas las gestiones que ya habrá hecho hasta la fecha, y yo no estoy en conocimiento. Pero eso es lo que puedo detallar al momento. Ingeniero, ¿cómo se pudo jugar con la salud de los ecuatorianos? Los kits para el VIH tenían el correspondiente registro sanitario ecuatoriano, que según la ley es obligatorio. Hay ciertos puntos en la ley o artículos en la Ley Orgánica de Salud y otras vías bajo las cuales el Ministerio de Salud legalmente puede adquirir medicamentos o estos dispositivos médicos sin que tenga previamente el registro sanitario ecuatoriano, lo cual se menciona también en el informe final de la Contraloría de esa auditoría, de que no hay una normativa que regule cómo se debe controlar o cómo se va a manejar, ¿ya?, cuando se hace la adquisición de estos productos que no tienen el registro sanitario ecuatoriano y por lo tanto no tienen toda la documentación, análisis, metodologías de control de calidad oficializadas, las etiquetas oficializadas, las fórmulas oficializadas, etcétera, con la cual si uno como autoridad de control coge el producto, ¿contra qué lo compara? Y incluso si hace la comparación y se llega a identificar alguna irregularidad, ¿bajo qué marco legal dice que hay o no un incumplimiento? Entonces, eso es un vacío que al menos hasta cuando se emite el informe de la Contraloría General estaba todavía. La actual ministra, que asumió el cargo en julio de 2019, luego de que dejara su cargo Verónica Espinosa, luego de tantas críticas y polémicas e investigaciones, ¿se ha contactado con usted? ¿Lo ha llamado a reunirse en el ministerio para conocer de fuente directa, no a través de la posta ni a través de ningún otro medio de comunicación, qué es lo que usted detectó, cuáles fueron estas posibles irregularidades, para tener un conocimiento más profundo de lo que pasa dentro de esta, que es una de las más importantes carteras del Estado? Siento que ya le respondí esa pregunta. Las autoridades que me han contactado desde que han sido las denuncias... Pero estoy preguntando puntualmente si la actual ministra de Salud se ha reunido con usted. No, conmigo no se ha reunido. ¿Ningún funcionario cercano a ella para poder tener información directa? No. ¿Considera usted que también está bien esta denominación de la ministra del silencio? Porque
los asambleístas dicen que no han llegado a comparecencias, no se ha reunido con usted. No sabemos si el trabajo que está realizando... Prefiero no emitir criterios referente a cómo se la considera la actual ministra. Más que nada, yo y mi familia ya hemos pasado por mucho para darme el lujo de andar emitiendo un criterio de ese tipo. He vivido lo que es que personas que no necesariamente han realizado actividades como las que yo, me han dicho de todo. He pasado por muchas cosas, entonces... Al menos en la actualidad prefiero ahorrarme eso a mí y a mi familia y no le voy a dar criterio al respecto. Ingeniero, en el tema del paracetamol, ¿es verdad que el medicamento estaba contaminado? ¿En cuántos lotes se comprobó esto? Al laboratorio de referencia, puede ser que el dato exacto en mi memoria no esté exacto. Eso en la asamblea lo presenté con los documentos respectivos y entregué los informes donde se detalla la cantidad de lotes exactos, el número de cada uno de los lotes. Y que se identificó, fueron 41 lotes que ingresaron al laboratorio, y no me recuerdo si eran 19 o 21, que era más o menos el 20%. El 20% de los 41 lotes eran los que se identificó que tenían presencia de bacterias. Un medicamento inyectable no debe tener bacterias vivas en ninguna cantidad, y también se hace una prueba de endotoxina. La endotoxina es parte de la membrana plasmática de la bacteria. Cuando una bacteria muere, quedan residuos de esa bacteria. Cuando eso se inyecta, genera fiebre, se los llama pirógenos. Entonces nosotros también verificamos que no haya presencia. E incluso las empresas que producen esto deberían tener un control del agua de no más de 500 partes por billón de carbono orgánico para garantizar, entre otras, que sea el procedimiento de acuerdo a las buenas prácticas de manufactura. Se suspendió el registro sanitario, se retiró la medicina de los centros de salud y se lo incineró. ¿Cómo era el procedimiento, ingeniero? Mi competencia es el análisis del control de calidad e identificar y comunicar los hallazgos. Eso es por lo cual yo, cuando era director del laboratorio de referencia, realicé, comuniqué e hice. Ahora, como exfuncionario, puedo dar fe de lo que a mí me corresponde. Ingeniero, finalizo la entrevista con esta pregunta: ¿cómo avanzan las investigaciones en la Fiscalía? Usted es testigo protegido. Considero de que se están dando, primero fue en mayo, que rendí versión voluntaria, después el 1 de agosto me volvieron a llamar a rendir versión. Obviamente estaban presentes en la primera vez los abogados del MSP, los abogados de la ministra, la segunda vez los abogados también del viceministro de ese momento. Y me acuerdo, jornadas de 7 o 8 horas encerrados en la Fiscalía, debatiendo técnicamente y legalmente para que haya el derecho a la defensa de quien se le lleva el proceso, y que no se vea vulnerado ese derecho, y que yo brinde, así como se brinda a la Fiscalía toda la información, también se brinde toda la información que la contraparte requiere. Posterior a eso, he estado igual en contacto, y si mal no recuerdo, hasta el mes de noviembre igual estuvimos colaborando con una información, y yo soy testigo, no soy una parte procesal, por lo tanto incluso no tengo derecho de saber cómo va avanzando ese proceso, ya que eso sería viciarlo, y al ver un proceso legal que se lleve incorrectamente se cae automáticamente. Entonces, no tengo más información, no puedo dar. Perfecto, queremos agradecer al ingeniero David Salomón, ex director de ARCSA, precisamente la persona que dio a conocer todas estas supuestas irregularidades que se generaron dentro del Ministerio de Salud, supuestas irregularidades que terminaron con la salida de la ex ministra Verónica Espinosa. Nos apena conocer que la actual ministra no se ha reunido con usted para tener información más detallada de lo que pueda estar ocurriendo dentro del ministerio y realice los ajustes necesarios, porque la salud del pueblo ecuatoriano depende de esta cartera de Estado, depende de los funcionarios que están ahí, y qué pena que a través de WhatsApp se den órdenes tan importantes y que se apresuren sin importar que sean efectivas estas acciones de los funcionarios. Nos quedamos preocupados con esas declaraciones que nos ha dado, pero queremos agradecerle que, a pesar de todo lo que ha sufrido, las amenazas, los conflictos, los insultos, haya aceptado esta entrevista aquí en Notimundo al Día para mantenernos al tanto de lo que ocurre y pendientes de esta situación, que tiene que ser investigada y que tiene que ser sancionada a los responsables, no solo con sacarlo de un proceso de su cargo, sino penalmente. Así debería ser. Gracias, ingeniero, por haber estado aquí. Muchas gracias.
Este es Notimundo al Día, siempre bien informados. La información actualizada minuto a minuto, ahora también en imagen a través de FM Mundo Live.